¿Puede Dios hablar a los hombres a través de los sueños? La Sagrada Escritura nos ofrece abundantes testimonios de esta realidad. El patriarca José interpretó los sueños del faraón. El profeta Daniel descifró las visiones del rey Nabucodonosor. Y el casto esposo de María recibió en sueños la orden de huir a Egipto con el niño Jesús. En la historia de la Iglesia, innumerables santos han sido guiados por comunicaciones celestiales durante el reposo nocturno, y entre todos ellos destaca con singular resplandor la figura de San Juan Bosco, el humilde sacerdote piamontés que durante más de 60 años recibió mensajes del cielo mientras dormía. Sus 159 sueños, cuidadosamente registrados en las memorias biográficas, constituyen un tesoro espiritual de incalculable valor para la Iglesia universal y una ventana privilegiada hacia las realidades eternas del cielo, el purgatorio y el infierno. Capítulo 1. El soñador de Dios. Un niño campesino recibe una misión celestial que cambiará el destino de millones de jóvenes. En las colinas del Piamonte italiano, donde los viñedos se extienden bajo un cielo límpido y las campanas de las aldeas marcan el ritmo de la vida campesina, nació el 16 de agosto de 1815 un niño destinado a convertirse en padre y maestro de la juventud. Juan Melchor Bosco vino al mundo en la humilde aldea de Ibecchi, perteneciente al municipio de Castelnuovo d'Asti, en el seno de una familia de labradores pobres, pero profundamente cristianos. Su padre, Francisco Luis Bosco, era un hombre trabajador y piadoso que apenas pudo conocer a su hijo menor, pues la muerte lo arrebató cuando Juanito contaba solamente 2 años de edad. La viuda Margarita Occhiena quedó sola con 3 hijos pequeños y una anciana suegra, enfrentando la miseria y las inclemencias de aquellos tiempos difíciles que siguieron a las guerras napoleónicas. Mamá Margarita, como la llamarían con cariño generaciones de salesianos, fue la primera maestra de Juan en el camino de la fe. Analfabeta pero sabia en las cosas de Dios, esta santa mujer enseñó a sus hijos las oraciones fundamentales, el temor del Señor y el amor a la Santísima Virgen. Cada noche, antes de dormir, reunía a los pequeños para rezar el Santo Rosario y les narraba las vidas de los santos con tal fervor que aquellas historias quedaban grabadas para siempre en sus corazones. Fue ella quien plantó en el alma de Juanito la semilla de la vocación sacerdotal, aunque los caminos de la providencia habrían de ser largos y tortuosos antes de que pudiera vestir la sotana. El hermanastro mayor, Antonio, se oponía tenazmente a que el pequeño estudiara, considerando que debía dedicarse exclusivamente a las labores del campo como todos los de su condición. La infancia de Juan transcurrió entre el trabajo agrícola, los juegos con los muchachos de las aldeas vecinas y una temprana inclinación hacia las cosas sagradas. Desde muy niño manifestó una memoria prodigiosa y una inteligencia despierta que asombraba a cuantos lo conocían. Aprendía con facilidad las oraciones y el catecismo y pronto comenzó a enseñar a otros niños lo que él mismo había aprendido. Para atraer a sus compañeros, el pequeño Juan desarrolló habilidades de prestidigitador y saltimbanqui, realizando trucos de magia y acrobacias que congregaban a multitudes de chiquillos. Pero antes de cada función, exigía a su público que rezara el rosario y escuchara alguna enseñanza religiosa. Así comenzaba a perfilarse, sin que nadie lo sospechara, el futuro apóstol de la juventud abandonada. Dios, que escribe derecho con renglones torcidos, comenzó a manifestarse al pequeño Juan de una manera extraordinaria, a través de los sueños. Mientras otros niños soñaban con juegos y aventuras, Juanito Bosco recibía durante el reposo nocturno visiones que lo dejaban profundamente impresionado y que recordaba con asombrosa claridad al despertar. Al principio, ni él mismo comprendía el significado de aquellas experiencias misteriosas.
Su abuela paterna las atribuía a una imaginación demasiado activa. Su madre, en cambio, guardaba todas estas cosas en su corazón, intuyendo que algo sobrenatural se manifestaba en la vida de su hijo. Los años confirmarían la sabiduría materna. Aquellos sueños no eran fantasías infantiles, sino comunicaciones del cielo que habrían de guiar cada paso de su existencia. El sumo pontífice Pío IX, al conocer los extraordinarios sueños de Don Bosco, le ordenó terminantemente que los pusiera por escrito para edificación de la congregación salesiana y de toda la Iglesia. El santo obedeció humildemente, y gracias a este mandato pontificio conservamos hoy el relato detallado de 159 sueños que abarcan desde su infancia hasta pocos meses antes de su muerte. El padre Eugenio Seria, uno de los más respetados historiadores salesianos, clasificó estos sueños en 3 categorías: sueños que no eran sueños sino verdaderas visiones místicas, sueños que no pasaban de ser simples sueños naturales, y sueños reveladores que contenían auténticos mensajes divinos. La inmensa mayoría pertenece a esta última categoría, y su cumplimiento exacto a lo largo de los años constituye una prueba irrefutable de su origen sobrenatural. Don Bosco mismo, con su característica humildad, solía llamarlos simplemente sueños, evitando cualquier apariencia de vanagloria, pero en 1886, 2 años antes de morir, confesó a su fiel colaborador, el padre Lemón: así es, son revelaciones de Dios. Capítulo 2. El sueño de los 9 años, 1825. En el corazón de un niño, Jesús y María revelan el programa de toda una vida. Corría el mes de mayo del año 1825, cuando el pequeño Juan Bosco, que acababa de cumplir 9 años, tuvo el sueño que habría de marcar el rumbo de toda su existencia. Había sido un día agotador de trabajo en los campos, seguido de juegos con los muchachos de la aldea, y el niño se retiró a dormir sin sospechar que aquella noche recibiría la visita del cielo. Muchos años después, cuando el Papa Pío IX le ordenó escribir sus memorias, Don Bosco relató con precisión admirable cada detalle de aquella visión nocturna que permaneció grabada en su mente con la frescura del primer día. El santo confesó que jamás pudo olvidar aquel sueño y que a lo largo de su vida se le renovaba constantemente en la memoria como una brújula que orientaba todos sus pasos. En el sueño, Juanito se encontró cerca de su casa, en un terreno muy espacioso, donde se había reunido una gran muchedumbre de chiquillos. Algunos reían, otros jugaban alegremente, pero no pocos blasfemaban y pronunciaban palabras soeces que herían los oídos del pequeño. Juan, que desde muy temprana edad había concebido un horror instintivo hacia las ofensas a Dios, se lanzó inmediatamente en medio de ellos, usando los puños y las palabras para hacerlos callar. Su temperamento fogoso lo impulsaba a corregir el mal con la fuerza, creyendo que así lograría detener aquellas blasfemias que tanto lo afligían. Pero sus esfuerzos resultaban inútiles. Cuanto más golpeaba, más arreciaban los insultos contra el santo nombre de Dios y de la Virgen María. En aquel momento apareció un hombre de aspecto venerable, de edad viril y noblemente vestido. Un manto blanco le cubría todo el cuerpo y su rostro era tan luminoso que el niño no podía fijar en él la mirada. Este personaje misterioso llamó a Juan por su nombre y le ordenó ponerse al frente de aquellos muchachos, añadiendo unas palabras que se convertirían en el lema de toda la pedagogía salesiana. No con golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte pues ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. El pequeño Juan quedó desconcertado ante semejante encargo. ¿Cómo podía él, un niño pobre e ignorante, enseñar a aquella turba de muchachos rebeldes? Con la ingenuidad propia de su edad,
respondió que era un pobre muchacho incapaz de hablar de religión a aquellos jovenzuelos. El personaje resplandeciente no se inmutó ante las objeciones del niño. Con voz firme pero llena de dulzura, le aseguró que él mismo le daría la maestra bajo cuya disciplina podría llegar a ser sabio y que sin ella toda sabiduría se convierte en necedad. Juanito, cada vez más confundido, se atrevió a preguntar quién era aquel señor que le hablaba de cosas tan incomprensibles. La respuesta fue reveladora. Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día. El niño comprendió entonces que estaba ante nuestro Señor Jesucristo y su corazón se llenó de un santo temor mezclado con inefable consuelo. El divino maestro le indicó que debía hacerse humilde, fuerte y robusto y que a su tiempo comprendería todo lo que ahora le resultaba oscuro. Mientras el Señor pronunciaba estas palabras, los muchachos dejaron de pelear y blasfemar y se congregaron en torno al personaje luminoso. Juan quiso preguntarle qué significaba todo aquello, pero en ese instante apareció junto a él una señora de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno de sus puntos fuera una estrella refulgente. Era la Santísima Virgen María, la maestra prometida, que tomó bondadosamente al niño de la mano y le mostró la escena que tenía ante sus ojos. Donde antes había muchachos pendencieros, ahora aparecían animales de toda especie: cabras, perros, gatos, osos, lobos y otras fieras salvajes que corrían en todas direcciones. La señora le dijo: «Mira», y Juan contempló con asombro cómo aquellas bestias se transformaban en mansos corderos que saltaban y balaban alrededor del hombre resplandeciente y de la señora celestial. El pequeño Juan, siempre en sueños, se echó a llorar y rogó a la señora que le hablase de modo que pudiera comprender, pues no alcanzaba a entender qué quería representar todo aquello. Entonces ella le puso la mano sobre la cabeza con maternal ternura y le dijo: «A su debido tiempo todo lo comprenderás». Dicho esto, un ruido despertó al niño y la visión desapareció. Juan se encontró en su pobre lecho, con el corazón agitado y la mente llena de imágenes que no acertaba a descifrar. Le parecía que le dolían las manos por los golpes que había dado y el rostro por las bofetadas recibidas de aquellos muchachos rebeldes. La presencia de aquel personaje y de aquella señora, las cosas dichas y oídas, le absorbieron la mente de tal manera que aquella noche no pudo volver a conciliar el sueño. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Juanito narró el sueño a su familia. Su hermano Antonio se burló diciendo que seguramente llegaría a ser pastor de cabras. José, el otro hermano, opinó que quizás se convertiría en jefe de bandoleros. La abuela Margarita Zuca, con la sabiduría de los ancianos campesinos, sentenció que no había que hacer caso de los sueños. Pero mamá Margarita guardó silencio y conservó todas estas cosas en su corazón, como antaño hiciera la Virgen María ante los misterios que rodeaban a su divino Hijo. Ella intuía que Dios tenía planes especiales para su pequeño, y el tiempo habría de darle la razón. En la vida de Don Bosco se cumplió a la perfección lo anunciado en aquel sueño. Toda su existencia la empleó en transformar jóvenes difíciles como fieras, en buenos cristianos como mansos corderos, siempre bajo la guía maternal de María Auxiliadora. Capítulo 3. El sueño de las 2 columnas, 1862. En medio de las tempestades, la Iglesia encuentra salvación en la Eucaristía y en María Auxiliadora. El 30 de mayo de 1862, Don Bosco reunió a sus jóvenes del oratorio de Baldoco para narrarles uno de los sueños más célebres y proféticos de toda su vida. Aquella noche, más de 500 muchachos escucharon con el corazón sobrecogido la descripción de una grandiosa batalla naval que representaba los combates de la Santa Iglesia
contra sus enemigos. El santo comenzó su relato con estas palabras: «Os quiero contar un sueño. Es cierto que el que sueña no razona. Con todo, yo que os contaría hasta mis pecados, si no temiera que salierais huyendo asustados o que se cayera la casa, os lo voy a contar para vuestro bien espiritual». Los jóvenes guardaron un silencio expectante, pues conocían bien el valor de los sueños de su querido padre. Don Bosco describió que en el sueño se encontraba a la orilla del mar, sobre un escollo aislado desde el cual no divisaba más tierra que la que tenía bajo los pies. En toda aquella inmensa superficie líquida se veía una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla. Las proas de estos barcos terminaban en un afilado espolón de hierro a modo de lanza, preparado para herir y traspasar todo aquello contra lo cual llegase a chocar. Las naves estaban armadas de cañones, cargadas de fusiles, de armas de todo tipo, de material incendiario y también de libros perniciosos. Toda esta flota enemiga se dirigía contra una embarcación mucho más grande y majestuosa, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible. Era evidente que aquella nave principal representaba a la Santa Iglesia Católica. A la majestuosa nave capitana, provista de todo lo necesario para la defensa, hacían escolta numerosas navecillas que de ella recibían las órdenes y ejecutaban las maniobras oportunas para defenderse de la flota enemiga. El mar estaba embravecido y el viento soplaba contrario, pareciendo favorecer a los adversarios. En medio de la inmensidad del océano, Don Bosco contempló elevarse sobre las olas dos robustas columnas muy altas, poco distantes la una de la otra. Sobre una de ellas campeaba una gran hostia, la Santísima Eucaristía, y debajo un letrero que decía: Salus Credentium, salvación de los creyentes. Sobre la otra, más alta y gruesa, se alzaba una estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se leía otro cartel: Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos. El comandante supremo de la nave capitana, que era el romano pontífice, al ver el furor de los enemigos y la apurada situación en que se encontraban sus fieles servidores, decidió convocar a su alrededor a los pilotos de las naves menores para celebrar consejo y determinar la conducta a seguir. Todos los capitanes subieron a la nave papal y se congregaron en torno al Santo Padre. Celebraron consejo, pero como el viento y la tempestad arreciaban cada vez más, fueron enviados nuevamente a gobernar sus propias naves. Sobrevino una momentánea bonanza, y el Papa aprovechó para reunir por segunda vez a los pilotos. Mientras se celebraba este segundo consejo, la tempestad volvió a desatarse con mayor violencia. El Papa empuñó el timón, y todos sus esfuerzos se encaminaron a dirigir la nave hacia aquellas dos columnas. Los barcos enemigos iniciaron un ataque furioso. Intentaban hundir la nave capitana con sus espolones. La acosaban con el fuego de los cañones y de los fusiles e incluso trataban de abordarla y prenderle fuego con los escritos pestilentes que arrojaban sobre cubierta. El combate se hacía cada vez más encarnizado. Las proas enemigas golpeaban con saña, pero sus esfuerzos resultaban inútiles porque una brisa misteriosa que soplaba desde las dos columnas reparaba inmediatamente los daños causados y cerraba los boquetes abiertos en el casco. En medio de la refriega, el Papa fue herido gravemente. Los que estaban junto a él acudieron a socorrerlo y lograron levantarlo. El Santo Padre, herido por segunda vez, cayó y murió. Un grito de victoria y de feroz alegría se elevó de las naves enemigas, que esperaban ver la nave papal a la deriva sin timonel. Pero apenas hubo expirado el pontífice, otro papa ocupó su puesto. Los pilotos reunidos lo eligieron con tal prontitud que la noticia de la muerte del papa llegó junto con la de la elección de su sucesor.
Los adversarios comenzaron a desanimarse. El nuevo pontífice, superando todos los obstáculos, guió la nave hasta colocarla en medio de las dos columnas. Entonces la amarró con una cadena que pendía de la proa al ancla de la columna de la hostia, y con otra cadena que colgaba de la popa la ató a la columna de la Virgen. Se produjo una gran confusión entre los enemigos. Todos los barcos que habían combatido contra la nave del Papa se dispersaron, huyeron, chocaron entre sí y se destrozaron mutuamente. Las naves amigas que habían permanecido fieles acudieron también a amarrarse a las dos columnas, y en el mar reinó una calma absoluta. Al día siguiente, los jóvenes del oratorio preguntaron ansiosamente a don Bosco el significado de aquel sueño. El santo les explicó con claridad: la nave del Papa es la Iglesia, de la que él es cabeza. Las otras naves representan a los hombres, y el mar es este mundo. Los que defienden la embarcación del pontífice son los fieles a la Santa Sede. Los otros, sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla. Las dos columnas salvadoras son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Los barcos enemigos son las persecuciones. Se preparan días muy difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación con lo que tiene que venir. Pero nos quedan dos remedios: la comunión frecuente y la devoción a la Virgen. Hagamos todo lo posible por practicar estos dos remedios y por conseguir que otros los practiquen también. Capítulo 4. El camino ancho y los lazos del pecado, 1868. Un jardín de rosas esconde trampas mortales que arrastran almas al abismo. La noche del 17 de abril de 1868, don Bosco tuvo una experiencia que lo dejó profundamente perturbado. Mientras dormía, se le apareció un sapo espantoso de enormes dimensiones que lo amenazó con tragarlo si no contaba a sus jóvenes los sueños terribles que había tenido. Al mismo tiempo, una voz potente le gritó: ¿por qué no hablas? El santo despertó sobresaltado y comprendió que debía revelar a sus muchachos las visiones sobre el infierno que el Señor le había concedido. Durante varias noches había dudado en narrar aquellas escenas espantosas, temiendo atemorizar demasiado a sus jóvenes pupilos. Pero la insistencia del cielo era clara. Debía hablar para que las almas se apartaran del pecado. El 3 de mayo de aquel año, festividad del patrocinio de San José, don Bosco reunió a todos los alumnos del oratorio y comenzó su relato. Les contó que apenas se había dormido cuando apareció junto a su cama el guía misterioso que lo acompañaba en muchos de sus sueños, y le dijo: «Ven conmigo, rápido, que no hay tiempo que perder». Don Bosco lo siguió sin preguntar, y mientras caminaban le interrogó sobre el destino de aquel viaje. El guía respondió lacónicamente: «Ya lo verás». Llegaron a una llanura tan inmensa que no se divisaba dónde terminaba. Era como un desierto desolado, donde no se veía persona alguna, ni fuentes, ni plantas verdes. Las pocas hierbas que había estaban secas y amarillentas, y un silencio opresivo lo envolvía todo. Después de un largo y triste recorrido por aquel páramo desolado, llegaron a un camino ancho y fácil. A primera vista parecía sumamente agradable. Estaba bordeado de magníficos setos verdes, cubiertos de rosas frescas y fragantes. El sendero descendía suavemente con una pendiente casi imperceptible, y sus márgenes estaban adornados con flores de todos los colores. Don Bosco vio con alegría que por aquel camino caminaban muchísimos jóvenes del oratorio, a quienes reconoció perfectamente. Unos corrían despreocupados, otros paseaban tranquilamente. Todos parecían felices y despreocupados. El santo quiso llamarlos, advertirles de algún peligro que intuía, pero las palabras no salían de su garganta. Entonces observó con horror que muchos de aquellos jóvenes, al correr entre las rosas,
tropezaban y caían de repente. Mirando con más atención, descubrió que entre las flores había tendidos en el suelo innumerables lazos casi invisibles. Algunos lazos estaban colocados a ras del suelo, otros un poco más elevados. Había lazos de todos los tamaños y formas, y cada uno tenía escrito un nombre. Don Bosco leyó las inscripciones: el lazo del orgullo, el lazo de la desobediencia, el lazo de la envidia, el lazo de la impureza, el lazo del robo, el lazo de la gula, el lazo de la ira, el lazo de la pereza. Los jóvenes que corrían descuidadamente quedaban atrapados por los pies en estos lazos y caían al suelo. Inmediatamente, de entre los rosales, surgían manos armadas de espadas que herían mortalmente a los caídos. El guía explicó a don Bosco que los lazos más peligrosos, los que más rápidamente conducían a la perdición, eran el de la impureza, el de la desobediencia y, sobre todo, el del orgullo. Había también un lazo particularmente terrible en el que casi todos los jóvenes caían alguna vez: el respeto humano. Este consistía en no querer hacer lo correcto por miedo al qué dirán, en anteponer la opinión de los demás al cumplimiento del deber. Don Bosco vio que las rosas escondían espinas venenosas y que los setos verdes ocultaban precipicios sin fondo. Aquello que parecía un jardín delicioso era en realidad una trampa mortal tendida por el enemigo de las almas. Pero junto a los lazos había también armas de defensa. Tirados en el suelo se veían cuchillos y espadas de diversos tamaños. Algunos jóvenes, más atentos y prudentes, los recogían y cortaban valientemente los lazos del pecado antes de quedar atrapados en ellos. Otros, al caer, tomaban las espadas y lograban liberarse cortando las cuerdas que los aprisionaban. Don Bosco preguntó al guía qué significaban aquellas armas. La respuesta fue consoladora. Los cuchillos representaban la meditación de las verdades eternas y la devoción a la Virgen María. Las espadas simbolizaban los santos sacramentos, especialmente la confesión y la comunión. Los jóvenes que usaban frecuentemente estas armas espirituales lograban escapar de las trampas del demonio y proseguían su camino hacia la salvación. El santo contempló con inmenso dolor cómo muchos de sus queridos alumnos caían en los lazos sin que nadie pudiera socorrerlos. Algunos, después de caer, se levantaban gracias a las armas espirituales. Otros quedaban tendidos en el suelo, heridos de muerte. Don Bosco quiso correr hacia ellos, gritarles que se apartaran del peligro, pero el guía lo detuvo, diciéndole que observara con atención lo que sucedía más adelante. Al final de aquel camino engañoso, donde las rosas terminaban y los setos desaparecían, se abría un precipicio espantoso del cual salían llamaradas de fuego y un humo denso y nauseabundo. Hacia aquel abismo rodaban todos los que habían quedado atrapados en los lazos sin lograr liberarse. Era la boca del infierno, el destino terrible de quienes mueren en pecado mortal. Capítulo 5. El descenso al infierno. Don Bosco atraviesa el portal de la eterna desesperación para advertir a sus jóvenes. El guía celestial condujo a Don Bosco hacia el final del camino ancho, donde el precipicio abría sus fauces de fuego. El santo sentía un terror indescriptible, pero comprendía que debía contemplar aquellas realidades para poder advertir después a sus jóvenes. A medida que se acercaban, el calor se hacía más intenso y un olor sulfuroso impregnaba el ambiente. Don Bosco vio que muchos de los muchachos que habían caído en los lazos rodaban ahora por la pendiente, incapaces de detenerse, y desaparecían entre las llamas con gritos de desesperación. Algunos intentaban aferrarse a las rocas, pero sus manos resbalaban y continuaban su caída hacia el abismo eterno. Llegaron ante un edificio inmenso cuya entrada estaba cerrada por una puerta gigantesca. Era el vestíbulo del infierno,
Sobre el dintel se leía una inscripción terrible: «Inde exire non licet», de aquí no se puede salir. Don Bosco comprendió que aquella frase contenía todo el horror de la condenación eterna. No hay salida, no hay esperanza, no hay fin. El guía empujó la puerta y entraron en un corredor larguísimo cuyas paredes parecían de fuego. A medida que avanzaban, el calor se hacía insoportable y don Bosco sentía que su cuerpo se abrasaba. Sin embargo, continuó adelante impulsado por una fuerza misteriosa que le ordenaba ver y recordar todo para contarlo después. Al final del corredor se abría una caverna inmensa de la cual brotaban llamaradas que llegaban hasta el techo. Era el infierno propiamente dicho. Don Bosco contempló escenas que helaron su sangre. Millares de almas atormentadas por fuegos que no se consumían, por gusanos que roían las conciencias, por demonios que los torturaban sin descanso. Pero lo más espantoso era la expresión de sus rostros, una desesperación infinita, un odio implacable contra Dios y contra sí mismos, una rabia impotente que se manifestaba en blasfemias y maldiciones continuas. Aquellas almas sabían que sus tormentos no tendrían jamás fin, y esta certeza constituía su mayor suplicio. El guía mostró a don Bosco las diferentes mansiones del infierno, cada una destinada a castigar un pecado específico. Vio el lugar de los soberbios, humillados eternamente por los demonios, el de los lujuriosos, abrasados por fuegos impuros, el de los avaros, sumergidos en metales fundidos, el de los iracundos, desgarrándose mutuamente sin poder morir. En cada lugar, los condenados sufrían tormentos proporcionados a sus culpas, y todos ellos maldecían el día en que habían nacido, los pecados que habían cometido y, sobre todo, la misericordia divina que habían despreciado durante su vida terrena. Don Bosco escuchó lamentos que partían el corazón. Si hubiéramos confesado aquel pecado, si hubiéramos obedecido a nuestros superiores, si hubiéramos comulgado dignamente. Don Bosco reconoció con espanto los rostros de algunos de sus alumnos entre los condenados, aquellos muchachos que él había visto caminar por el sendero de las rosas, aquellos que habían caído en los lazos sin liberarse, yacían ahora en el fuego eterno con expresiones de odio y desesperación. El santo quiso acercarse a ellos, consolarlos de algún modo, pero el guía le recordó que nada podía hacerse por los condenados. Su suerte estaba sellada para siempre. La única utilidad de aquella visión era advertir a los vivos para que no siguieran el mismo camino. Don Bosco preguntó si todos aquellos jóvenes estaban realmente condenados, y el guía respondió: «Lo que has visto es el estado actual de sus almas. Si murieran ahora en pecado mortal, este sería su destino. Pero todavía viven, todavía pueden arrepentirse. Ve y adviérteles». Al salir del infierno, don Bosco se sentía destrozado física y espiritualmente. El horror de lo contemplado había dejado huellas profundas en su alma. Durante varios días no pudo conciliar el sueño, y cuando finalmente narró el sueño a sus jóvenes, muchos de ellos rompieron a llorar y corrieron a confesarse. El santo les explicó los remedios contra la condenación eterna: obedecer a los superiores, cumplir fielmente el reglamento de la casa y, sobre todo, frecuentar los santos sacramentos. La confesión sincera y la comunión fervorosa eran las armas más poderosas contra los lazos del demonio. Don Bosco terminó su relato con estas palabras: «Más vale bajar al infierno con el pensamiento estando vivos, para huir así del pecado, que tener que ir a él con el alma en la eternidad, por no haber evitado lo que ofende a Dios». Capítulo 6. La visión del purgatorio. Un lugar de esperanza dolorosa, donde las almas se purifican antes de contemplar a Dios. Si el infierno es el reino de la desesperación eterna, el purgatorio es el lugar de la esperanza dolorosa. Don Bosco
Tuvo varias visiones de esta morada de purificación, donde las almas que mueren en gracia de Dios, pero con imperfecciones y deudas de pecados veniales, se preparan para entrar en la gloria celestial. A diferencia de los condenados, las almas del purgatorio tienen la certeza absoluta de su salvación final. Saben que un día contemplarán el rostro de Dios y gozarán de la felicidad eterna. Pero mientras tanto, deben purificarse de las manchas que contrajeron en vida, y esta purificación, aunque temporal, es extremadamente dolorosa. En uno de sus sueños más conmovedores, Don Bosco fue conducido a una región donde reinaba una luz tenue, ni la oscuridad absoluta del infierno ni el resplandor del cielo. Allí encontró innumerables almas sumidas en diversos grados de sufrimiento. Algunas padecían un fuego purificador que las limpiaba de sus apegos terrenales. Otras experimentaban una sed ardiente de Dios que no podían saciar. Muchas soportaban el peso de sus negligencias y tibiezas pasadas, pero en medio de sus tormentos, todas ellas conservaban una paz profunda porque sabían que su situación era temporal y que cada momento de sufrimiento las acercaba más a la visión beatífica. Don Bosco reconoció entre las almas del purgatorio a muchas personas que había conocido en vida. Sacerdotes que habían sido negligentes en el cumplimiento de sus deberes, religiosos que habían faltado a la caridad fraterna, laicos que habían descuidado sus obligaciones familiares. Todos ellos le suplicaron que ofreciera sufragios por su liberación, misas, rosarios, limosnas, obras de misericordia. Las almas del purgatorio, explicó el guía, dependen enteramente de la caridad de los vivos, pues ellas ya no pueden merecer nada para sí mismas. Cada oración ofrecida por los difuntos alivia sus penas y acelera su entrada en el cielo. Esta verdad consoladora debe mover a los fieles a no olvidar jamás a sus seres queridos fallecidos. Una de las apariciones más significativas que tuvo Don Bosco fue la de su propia madre, Mamá Margarita, después de su muerte ocurrida en noviembre de 1856. En agosto de 1860, el santo soñó que caminaba cerca del santuario de la Consolata en Turín cuando se encontró con ella. El aspecto de su madre era bellísimo, rejuvenecido y lleno de luz. Don Bosco, asombrado, le preguntó: «¿Pero cómo está usted aquí? ¿No está muerta?». Mamá Margarita respondió con una sonrisa celestial: «He muerto, pero sigo estando viva». El santo quiso saber si era completamente feliz, y ella confirmó: «Totalmente feliz, felicísima». Don Bosco preguntó a su madre si había ido al paraíso inmediatamente después de morir, y ella respondió que no, que había tenido que pasar por el purgatorio para purificarse de algunas imperfecciones. Esta revelación impresionó profundamente al santo, pues su madre había sido una mujer de virtud heroica que había sacrificado todo por amor a Dios y al prójimo. Si ella había necesitado purificación, ¿qué sería de las almas menos fervorosas? Don Bosco aprendió en este sueño muchas cosas sobre el purgatorio que antes no había comprendido, y desde entonces intensificó sus oraciones por los difuntos y exhortó constantemente a sus jóvenes a no olvidar a las benditas almas que esperan nuestra ayuda. El santo enseñó a sus muchachos que el mejor modo de evitar un largo purgatorio es vivir santamente en la tierra, aprovechando todas las gracias que Dios nos concede: la confesión frecuente, la comunión fervorosa, la práctica de las indulgencias, la aceptación de las cruces cotidianas y la caridad ardiente son medios eficaces para purificarse ya en esta vida. Además, quienes ayudan generosamente a las almas del purgatorio pueden confiar en que ellas intercederán por sus bienhechores cuando lleguen al cielo. Esta doctrina consoladora de la comunión de los santos fue siempre muy querida por Don Bosco,
quien celebraba con especial devoción el mes de noviembre dedicado a los fieles difuntos. Capítulo 7. Destellos del paraíso. Un vestíbulo de belleza indescriptible anuncia los gozos que ojo alguno vio. Después de haber contemplado los horrores del infierno y las penas del purgatorio, Don Bosco recibió también la gracia de vislumbrar algo de las glorias del paraíso. En varios de sus sueños, el guía celestial lo condujo hacia regiones de luz y hermosura que superaban todo lo imaginable. El santo comprendió que lo que veía no era el cielo propiamente dicho, sino apenas un vestíbulo o antesala, pues ningún mortal puede contemplar la gloria divina en toda su plenitud sin morir de gozo. Aún así, aquellos destellos fueron suficientes para inflamar su corazón con un deseo ardiente de la patria celestial y para comunicar a sus jóvenes la esperanza de la vida eterna. En uno de estos sueños, Don Bosco se encontró en un jardín de belleza indescriptible. Había un pórtico rústico pero bellísimo, construido en forma de vestíbulo, adornado con plantas trepadoras cuyas ramas, exuberantes de hojas y flores, se entrelazaban formando un gracioso toldo. El pórtico daba paso a un sendero bordeado de rosales en plena floración, pero estas rosas no tenían espinas como las del camino que conducía al infierno. Eran flores perfectas que exhalaban un perfume celestial y que nunca se marchitaban. A lo largo del camino se veían árboles frutales cargados de frutos maduros, fuentes de agua cristalina y praderas de un verde intenso donde todo respiraba paz y alegría. El aire estaba lleno de músicas suavísimas que parecían brotar de todas partes sin que se viera instrumento alguno. Don Bosco escuchó cantos de alabanza a Dios, entonados por voces de pureza angélica, y su corazón se llenó de una felicidad que jamás había experimentado en la tierra. Todo en aquel lugar hablaba de Dios, todo conducía a Él, todo existía para glorificarlo. El santo comprendió que el cielo es esencialmente la visión de Dios, el encuentro definitivo con el amor infinito que ha creado todas las cosas. Todas las bellezas de la tierra, por grandes que sean, no son más que pálidos reflejos de la belleza increada que contemplarán eternamente los bienaventurados. Don Bosco quiso adentrarse más en aquel jardín celestial, pero el guía lo detuvo diciéndole que no podía avanzar más. Ningún mortal puede ver la luz del paraíso en toda su intensidad sin quedar cegado para siempre. El santo rogó que le permitiera al menos contemplar un destello de aquella luz sobrenatural, y el guía accedió parcialmente. Le señaló un punto en el horizonte donde brillaba un resplandor tan intenso que Don Bosco tuvo que cerrar los ojos. Aquella luz era apenas un rayo diminuto de la gloria de Dios, y sin embargo era tan poderosa que el santo sintió que su corazón estallaría de gozo. En aquel momento lanzó un grito tan fuerte que despertó al sacerdote que dormía en la habitación contigua. Cuando narró este sueño a sus jóvenes, Don Bosco les explicó que todas las alegrías de la tierra juntas no equivalen a un instante de felicidad celestial. Los placeres mundanos son fugaces y dejan siempre un vacío en el corazón. La felicidad del cielo es eterna y colma plenamente todos los anhelos del alma humana. El santo exhortó a sus muchachos a no dejarse engañar por los atractivos del pecado, que promete mucho y da muy poco, sino a buscar los bienes eternos que nadie puede arrebatarnos. Trabajemos, suframos, combatamos ahora, les decía, porque el premio que nos espera es infinitamente superior a todos nuestros sacrificios. Un día nos reuniremos todos en el paraíso y entonces comprenderemos que valía la pena haber sido fieles. Capítulo 8. La aparición de Domingo Sabio, 1876. Un santo adolescente regresa del paraíso para revelar los secretos de la eternidad. Entre los miles de alumnos que educó Don Bosco, ninguno alcanzó tanta fama de santidad como Domingo Sabio,
el jovencito que murió a los 14 años, dejando tras de sí un aroma de virtud heroica. Nacido en 1842, Domingo llegó al oratorio de Baldoco a los 12 años y desde el primer momento manifestó un deseo ardiente de santidad. Su lema era «La muerte pero no el pecado», y su programa de vida consistía en cumplir exactamente sus deberes de estudiante, frecuentar los sacramentos, ser alegre y hacer felices a los demás. Cuando la enfermedad lo obligó a regresar a casa de sus padres, se despidió de Don Bosco con estas palabras proféticas: «Nos veremos en el paraíso». Domingo Savio murió el 9 de marzo de 1857, pronunciando estas últimas palabras: «Papá, papá, qué cosas tan hermosas veo». Su rostro se iluminó con una sonrisa celestial y expiró dulcemente, como quien se duerme en brazos de su madre. Apenas 8 días después, su padre tuvo un sueño en el que Domingo se le apareció radiante de gloria para asegurarle que se había salvado. Pero la aparición más extraordinaria fue la que tuvo Don Bosco casi 20 años después, el 6 de diciembre de 1876, cuando su antiguo alumno regresó del paraíso para revelarle secretos de importancia trascendental. Don Bosco narró así su sueño. «Vi aparecer a Domingo Savio en un jardín de indescriptible belleza, acompañado de miles de jóvenes de nuestros colegios y de un gran número de sacerdotes educadores que venían cada uno con un grupo de alumnos. Todos estaban rodeados de músicas y resplandores. Domingo aparecía inmensamente bello y brillante. Vestía una túnica blanquísima. En su cintura tenía una franja roja, sobre su cabeza una corona de triunfador, y en las manos traía un manojo de flores de belleza incomparable. Parecía un ángel del cielo». Don Bosco corrió hacia su antiguo alumno y comenzó a interrogarlo ansiosamente sobre los misterios de la eternidad. El santo preguntó a Domingo qué era lo que más lo había consolado en el momento de la muerte, y el joven respondió: «La asistencia de la poderosa y amable Madre del Salvador». Esta revelación confirmó la importancia de la devoción mariana que Don Bosco inculcaba constantemente a sus jóvenes. Luego quiso saber qué gozaban los bienaventurados en el paraíso, y Domingo explicó: «Es imposible decirlo, porque la mente humana no es capaz de comprender lo que se goza en el cielo. Basta decir que gozamos de la compañía y amistad de Dios. Amamos a Dios, vemos a Dios, somos amados por Él». Aquella respuesta sencilla contenía toda la teología de la visión beatífica. Domingo Savio entregó entonces a Don Bosco 3 listas con los nombres de los alumnos de sus colegios, clasificados según el estado de sus almas. La primera lista contenía los nombres de los invulnerati, los no heridos, aquellos que siempre habían conservado la gracia bautismal sin mancharla con pecado mortal. La segunda incluía a los vulnerati, los heridos, que habían pecado gravemente pero después se habían arrepentido sinceramente y habían vuelto a la amistad con Dios mediante una buena confesión. La tercera lista, la más terrible, enumeraba a los lasati in via iniquitatis, los cansados en el camino de la iniquidad, aquellos que vivían voluntaria y obstinadamente apartados de Dios en pecado mortal, sin intención de convertirse. Cuando Don Bosco abrió la tercera lista, se esparció por el ambiente un olor tan insoportable que creyó morir. Era el hedor del pecado mortal, la fetidez de las almas que voluntariamente se apartan de Dios para revolcarse en el fango del vicio. La hermosa visión de Domingo Savio y sus compañeros desapareció instantáneamente. La atmósfera se llenó de oscuridad y un relámpago espantoso cruzó el cielo, acompañado de un trueno terrorífico. Don Bosco despertó sobresaltado, pero aquel olor terrible había penetrado en las paredes y en sus vestidos, y durante mucho tiempo no pudo librarse de él.
Al día siguiente comenzó a llamar a los jóvenes cuyos nombres había visto en las listas y comprobó con asombro que el estado de sus almas correspondía exactamente a lo que Domingo Sabio le había revelado. Capítulo 9. La serpiente y el rosario. 1862. Un arma invencible contra el veneno del maligno. Las cuentas de María. El rezo del Santo Rosario ocupó siempre un lugar central en la espiritualidad de Don Bosco y en la vida del oratorio de Baldocco. El santo defendía esta devoción con una convicción inquebrantable, hasta el punto de afirmar que estaría dispuesto a renunciar a amistades muy preciosas antes que abandonar la recitación diaria de las cuentas de María. En 1862, en vísperas de la Asunción de la Virgen, Don Bosco tuvo un sueño que confirmó de manera extraordinaria la importancia de esta práctica y su eficacia contra las asechanzas del demonio. En el sueño, Don Bosco se encontraba en su aldea natal de Ibechi, en casa de su hermano José, acompañado de todos sus jóvenes del oratorio. De repente, apareció el guía misterioso que lo invitó a salir al prado contiguo. Allí le mostró una serpiente monstruosa de 7 u 8 metros de longitud y de un grosor extraordinario. Era una bestia horrible que infundía terror con solo mirarla. Sus ojos brillaban como brasas encendidas y de sus fauces abiertas salía un aliento pestilente. Don Bosco comprendió inmediatamente que aquel monstruo representaba al demonio, la antigua serpiente que desde el principio del mundo busca la perdición de las almas. El guía entregó a Don Bosco una cuerda y le dijo: «Toma esta cuerda. Cuando la hayas atado, tira de un extremo y verás lo que sucede». Don Bosco, obedeciendo, formó con la cuerda un lazo corredizo y lo arrojó hacia la serpiente. El lazo cayó exactamente sobre la cabeza del monstruo y se apretó con fuerza. El santo tiró del otro extremo de la cuerda y la serpiente comenzó a debatirse furiosamente, pero cuanto más se agitaba, más se apretaba el lazo alrededor de su cuello. Finalmente, después de violentas convulsiones, la bestia quedó inmóvil y expiró. Don Bosco preguntó qué significaba aquella cuerda tan poderosa, y el guía respondió: «Este es el Ave María, el rosario, que es una cadena que une la tierra con el cielo». Pero el sueño no había terminado. Cuando la serpiente murió, su cuerpo comenzó a deshacerse y a despedir un olor nauseabundo. Don Bosco contempló con horror cómo muchos de sus jóvenes corrían hacia los restos del monstruo y comenzaban a comer trozos de su carne. El santo gritó desesperadamente tratando de impedirlo: «No comáis eso, está envenenado». Pero sus advertencias eran inútiles. Los muchachos seguían comiendo aquella carne pestilente y quedaban envenenados. Algunos caían al suelo retorciéndose de dolor, otros perdían el sentido. Muchos comenzaban a comportarse de manera extraña y perversa. La carne de la serpiente representaba el pecado, especialmente los pecados de la carne, que aunque parecen atractivos en un primer momento, envenenan el alma y la conducen a la muerte espiritual. El guía explicó a Don Bosco los remedios contra este veneno. Señaló un martillo y un yunque que había cerca y dijo: «Así es, el martillo representa la confesión y el yunque la comunión. Hay que hacer uso de estos dos medios». Los jóvenes que acudían a confesar sus pecados y a recibir dignamente la Sagrada Eucaristía quedaban libres del veneno y recuperaban la salud del alma. Don Bosco comprendió una vez más que los sacramentos son la medicina divina contra todas las enfermedades espirituales y que el rosario es el arma más eficaz para vencer las tentaciones del maligno. Desde entonces intensificó aún más su predicación sobre estas prácticas salvadoras. Cuando Don Bosco narró este sueño a sus jóvenes, les insistió en la necesidad de rezar el rosario todos los días sin excepción. Les explicó que esta devoción sencilla tiene un poder extraordinario porque une al alma con la Virgen María,
la enemiga invencible de Satanás. Cada Ave María es como un golpe que aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Además, el rosario nos pone en contacto con los misterios de la vida de Jesús y de María, alimentando nuestra fe y fortaleciendo nuestra esperanza. Don Bosco solía decir: si queréis que reine la paz en vuestros corazones, en vuestras familias y en vuestra patria, reuníos cada tarde para rezar el Santo Rosario. Capítulo 10. Los sueños misioneros, 1872-1886. Desde las llanuras de la Patagonia hasta los confines de la tierra, los hijos de Don Bosco llevan el Evangelio. Don Bosco había soñado siempre con ser misionero. Desde sus años de seminario, cuando leía con avidez los anales de la propagación de la fe, sentía arder en su corazón el deseo de llevar el Evangelio a tierras lejanas. Sin embargo, la providencia lo retuvo en Italia para fundar la congregación salesiana y establecer las bases de una obra que habría de extenderse por todo el mundo. El primer sueño misionero lo tuvo hacia 1872. Se vio transportado a una llanura inmensa donde deambulaban hombres casi desnudos, de estatura extraordinaria y aspecto feroz. Entonces aparecieron misioneros salesianos precedidos de jóvenes con el rosario en la mano, y aquellos salvajes los recibieron con alegría y entonaron juntos cantos a la Virgen María. Don Bosco comprendió años después que aquella región era la Patagonia argentina. El 11 de noviembre de 1875, Don Bosco despidió a los primeros 10 misioneros salesianos en el Santuario de María Auxiliadora de Baldocco. En los años siguientes, la congregación se expandió por Uruguay, Colombia, Brasil, Chile y Ecuador. El último sueño misionero lo tuvo en Barcelona en 1886. Vio multitudes de jóvenes que corrían hacia él, y una voz misteriosa le dijo que trazara una línea de Valparaíso a Pekín, pasando por el centro de África, pues ese sería el campo de acción de sus hijos espirituales. Hoy, casi 150 años después de aquella primera expedición, la profecía se ha cumplido con creces. Los salesianos trabajan en más de 130 países de los 5 continentes, educando a millones de jóvenes pobres y abandonados. La línea de Valparaíso a Pekín está sembrada de escuelas, oratorios y centros de formación donde los hijos de Don Bosco continúan realizando el sueño misionero de su padre. Capítulo 11. Los 10 diamantes, 1881. Una joya espiritual adorna el manto del salesiano fiel a Dios y a su misión. En septiembre de 1881, Don Bosco tuvo un sueño que resumía todas las virtudes del verdadero salesiano. Se vio en una gran sala con los directores de sus casas cuando apareció un hombre de aspecto majestuoso, vestido con un manto espléndido cubierto de piedras preciosas. Cada diamante tenía grabada una palabra en latín representando las virtudes fundamentales: fides, fe; spes, esperanza; charitas, caridad; castitas, castidad; obedientia, obediencia; paupertas, pobreza; temperantia, templanza; labor, trabajo; oratio, oración; y mortificatio, mortificación. En el borde del manto se leía una inscripción reveladora: Colligite fragmenta virtutum et magnum aedificium constituetis. Recoged los fragmentos de las virtudes y construiréis un gran edificio. Don Bosco explicó que la santidad no se alcanza mediante hazañas extraordinarias, sino mediante pequeños actos de virtud realizados con constancia y amor a lo largo de toda la vida. El sueño concluía con una advertencia solemne: los enemigos de la congregación no podrían destruirla desde fuera si los salesianos permanecían fieles a estas virtudes. El único peligro real vendría del interior, de la tibieza y del abandono de los ideales primitivos.
Don Bosco recordó que la humildad era el fundamento de todas las virtudes, pues hasta los ángeles más perfectos habían caído por el pecado de orgullo. Capítulo 12. Oración a San Juan Bosco, Padre y Maestro de los Sueños. Una súplica al Santo de los Jóvenes para que interceda por nosotros y nos guíe al cielo. Oh glorioso San Juan Bosco, Padre y Maestro de la juventud, que desde tu infancia fuiste favorecido por el cielo con sueños proféticos, escucha nuestra humilde oración. Tú que contemplaste los misterios del cielo, del purgatorio y del infierno, obténnos la gracia de vivir con los ojos fijos en las realidades eternas. Enséñanos a ganar las almas con paciencia y amor, imitando tu entrega total al bien del prójimo. Apóstol de la Eucaristía y de María Auxiliadora, ayúdanos a permanecer anclados a estos dos pilares de salvación y líbranos de los lazos del pecado. Maestro de las almas, intercede por nosotros para que obtengamos la gracia de una buena confesión. Guía de los misioneros, despierta en la Iglesia nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas. Bendice a todos los salesianos y a las hijas de María Auxiliadora para que continúen fielmente tu obra. Padre de los pobres, extiende tu manto protector sobre todos los niños y jóvenes que sufren en el mundo. Oh San Juan Bosco, que dijiste a tus muchachos, quereos como hermanos, haced el bien a todos, os espero en el paraíso, concédenos cumplir este encargo. María Auxiliadora, que guiaste todos los pasos de Don Bosco, guía también los nuestros hasta el cielo, donde te alabaremos eternamente junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros.